viendo el tema de la justificación. Estamos tocando, hermanos, este tema con ese cuidado, hermanos, de poder entender nuestra condición, hermanos, como hombres aquí en la tierra. Si hay algo que nos debe inquietar o que nos inquieta, porque también los creyentes muchas veces, hermanos, pensamos de diferentes maneras en cuanto a la salvación. Si hay algo que nos preocupa, en realidad, hermanos, es que aunque ya nos entregamos a Cristo y creemos que Dios nos ha salvado, hay un problema, ¿verdad? Que todavía no podemos negar que aquí en este mundo donde estamos, hermanos, hay pecado, y que nosotros entendemos que pecamos. Amén. ¿Alguien pecó este día? ¿Verdad? Y aunque tal vez digas, no me acuerdo haber pecado, no hice ninguna maldad este día, no pensé nada malo, a pesar de eso, hay pecados de inocencia, hermanos. ¿Sí? Pecados de inocencia, es decir, como cuando un niño, ¿verdad?, por descuido, porque está corriendo, porque se está moviendo, ¿verdad?, como los niños lo hacen, bota, ¿verdad?, el refresco, bota la Coca-Cola, y ya hizo algo malo, ya botó el refresco y costó, y eso, ¿verdad?, es algo que está mal lo que hizo, o botó la comida. Sin embargo, es diferente que un niño, ¿verdad?, de repente porque está inquieto, porque se está moviendo, bota un refresco, a que venga y agarre, ¿verdad?, la botella del refresco y lo agarre y lo aporre en el suelo, porque está molesto. Entonces hay un pecado que le podemos decir, ¿verdad?, un pecado de inocencia, algo que nosotros cometemos sin querer. A veces, ¿verdad?, hay hermanos que dicen, ese hermano me lastimó con sus palabras, me lastimó con lo que digo, y nosotros hay veces ni en cuenta, o sea, ni nos dimos cuenta, es decir, ni analizamos que lo que estamos diciendo estaba lastimando a esa persona. Y es cuando uno dice, pues yo no lo dije por eso, yo no lo quise decir así, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es un pecado, ¿verdad?, vamos a decirlo así, de inocencia. No lo planeamos, ni odiamos a la persona, simplemente nos salió esa palabra y esa persona salió lastimada. Pero aunque somos creyentes, hermanos, cometemos esos pecados. Sí, hay cosas que hacemos que no lo entendemos, pero hacemos daño a otras personas. Pero también hay algunas veces que aunque ya somos creyentes, sabemos que algo está mal y lo hacemos. Y eso entonces es como que el niño, ¿verdad?, agarre su plato de comida y lo tire en el suelo. Un niño que ya entiende, ¿verdad?, un niño que ya sabe que la comida no es para tirarlo al suelo y que eso merece, ¿verdad?, un castigo, ¿verdad? Cuando nuestros hijos hacen eso, cuando nuestros hijos vemos que un descuido botó algo, bueno, los padres que somos más conscientes no golpeamos a los niños porque entendemos que fue un descuido. Pero cuando un niño agarra, ¿verdad?, algo por su coraje, lo agarra y lo tira, ¿verdad?, nosotros mismos lo agarramos y lo cintareamos porque está haciendo algo, ¿verdad?, a propósito, y ese comportamiento está mal y no podemos pasarlo. Bueno, pues como creyentes, hermanos, en este mundo, aunque hemos creído, hemos conocido a Dios, nos hemos convertido de verdad, somos sinceros a Dios, esas dos formas de pecar todavía el creyente lo hace. ¿Sí? Todavía el creyente lo hace. Entonces, de allí, ¿cómo el creyente toma, verdad, esa situación? Hay creyentes, hermanos, que se preocupan porque pecaron. Y no está mal que uno se preocupe. El problema es que realmente necesitamos una mente sana, una mente necesitamos comprender realmente cómo funciona el pecado en nosotros ahora que somos creyentes. Entonces hay cristianos que, por ejemplo, después que pecaron o cometieron algo, aunque sea algo que no fue al propósito, porque alguien dijo, él me lastimó, él me hizo acá, y hay cristianos que dicen, ay, ya pequé, estoy mal delante de Dios, creo que no voy a ir al templo ahora, ¿verdad? O
no voy a tomar la Santa Cena porque estoy mal, ya pequé. Eso significa que la persona que piensa así no es sano en su fe. No es la manera que un creyente debe de proceder ante el pecado que ha cometido. No, o sea, no es sano porque no entiende. Cuando un cristiano hace de esa manera, ofende a Dios. Está diciendo: de nada sirve la sangre de Cristo, de nada sirve el sacrificio. Porque ahora que ya pequé, ya no me puedo acercar a Dios. Ya no voy a orar o ya no voy a leer la Biblia porque ya estoy mal, ¿verdad? Algunas veces he escuchado eso. Esa culpabilidad de esa manera es malo, hermanos. El apóstol Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Los hijos de Dios somos guardados por Dios porque el pecado es lo que nos puede dañar. Cuando dice Pedro que somos guardados, somos cuidados por Dios, no está hablando de que no vais a chocar, no te vais a caer. No, está hablando del pecado. Porque lo que te puede dañar como hijo de Dios no es que se te caiga un árbol encima o que te cortes con un cuchillo, sino lo que te daña como hijo de Dios es que peques. Y si la palabra dice que somos guardados por el poder de Dios, eso significa que aunque pecamos descuidadamente o de repente, nos enojamos, ¿verdad? ¿Cuántos de los creyentes no se enojan? El apóstol Pablo lo dice claramente en el libro de Efesios: airaos, dice, pero no pequéis. ¿Quién no se aira, no se molesta? Pero hay muchos cristianos que de repente les sale su carácter y después que se enojaron dicen: no, ya no oro. ¿Cómo voy a orar? Estoy molesto. ¿Cómo voy a orar si ya a rato me enojé y ya pequé? Y casi está diciendo: ya me condené. Pero el cristiano que piensa eso, hermano, no está entendiendo. Entonces quiere decir que está menospreciando la sangre de Cristo. No sabe ese cristiano que realmente todos estos pecados cometidos, ya sea inocentemente o de repente nos salga algo al propósito, ese cristiano no sabe, no entiende que por eso murió Cristo. Si hubiera sido que porque nosotros vamos a comportarnos muy bien nos salvamos, entonces ¿para qué muere Cristo? Simplemente compórtate bien y te salvas. Pero la sangre de Cristo, la muerte de Cristo viene para salvarnos de nuestra forma de pecado en la tierra. ¿Por qué? Porque aunque ya creímos en Cristo, estamos en un mundo donde podemos pecar, podemos resbalar, podemos tropezar y algunas veces nos podemos rebelar. Entonces esas dos formas de pecar, tropezar, usted sabe cuando alguien tropieza, es algo que ni siquiera sabe cuándo va a tropezar. Amén. Y uno se cae. Pero hay momentos, hermano, que uno sí sabe que le va a hacer daño a un hermano y lo hace porque está enojado, porque algo le hicieron, porque ya algo hizo el hermano contra él y dice: estoy molesto, no quiero, no lo voy a ayudar, hoy no voy a ir a ayudarlo. ¿Sí? Ya eso manifiesta que nosotros como creyentes no estamos usando bien el término de la salvación. Y por eso es importante que estudiemos la palabra, para que entendamos esos términos, para que podamos ser libres. Porque entonces andamos con el miedo: no vaya a ser que yo lastime al hermano, no vaya a ser que yo diga algo, no vaya a ser que... Y no confiamos en Dios. Entonces vivimos aterrorizados, atemorizados de que, como dicen, ¿verdad?, no vaya a ser que yo me pierda otra vez. No estamos entendiendo entonces. Y por eso es importante estudiar cuando Dios nos justifica, qué es lo que realmente, cuáles son los beneficios. Si los hombres que están allá afuera en el mundo, que no conocen a Dios, pecan y también nosotros pecamos, si el que está allí que no conoce a Dios se enoja con su esposa y discute media hora o una hora,
rato se contenta. Y también el cristiano se enoja un momento con su esposa, con su esposo, y discuten. ¿Qué diferencia hay? Uno dice, parece que no tiene diferencia, porque lo mismo hace que hace el otro. Sin embargo, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos entender que no es lo mismo la discusión del vecino que no conoce a Dios a tu discusión. Tu discusión puede llegar a un punto, pero tú eres creyente, ya justificado. Entonces decimos esta palabra, ¿verdad? Los pecadores que están en el mundo, que no se han convertido, son pecadores no justificados. Están bajo condenación. Y los cristianos, que somos pecadores justificados, pero seguimos siendo pecadores. Y ahí está el detalle. Y por eso se requiere vivir una vida apartándonos, ¿verdad? Entonces dice Pablo, airaos pero no pequéis. O sea, es decir, no se enojen como los incrédulos. Los incrédulos se enojan con algo y agarran rencor. El cristiano se enoja un rato con su esposa, pero al rato siente que no puede seguir con esa carota, con esa molestia, y llega un momento que se quebranta y dice, perdóname, no lo quise decir. Esa acción, hermanos, lo hace el Espíritu Santo en el hombre, y esa acción es válida. Quiere decir que delante de Dios no hubo problema. El apóstol Pablo dice, airaos pero no pequéis. Va diciendo eso porque sabe que los cristianos se van a airar, o sea, van a airarse por algo. Uno llega a su casa y de repente encuentras una cosa que está mal y la esposa no lo hizo bien o algo, ¿verdad? Nos enojamos. Pero no vamos a agarrar odio. No es para pelearnos 4 o 5 días y empezar a crecer ese odio. No. Porque es cuando peca uno. Si persiste ese mal y en tu corazón ya sientes odio a tu esposa, entonces ya estás pecando. El hecho que te hayas enojado, discutido, no, para Dios no pecaste, pero el problema es que mantengas ese rencor ya, entonces ya se está yendo a otro nivel. Sin embargo, aun cuando lleguemos a ese otro nivel, ¿sí? Todavía, hermanos, amén, no nos condenamos. No nos condenamos, porque lo que Dios va a hacer allá es tratar ese problema, así como tú con tu hijo. Si tu hijo empieza a hacer lo malo y es rebelde y le está diciendo cálmate y no se calma, entonces lo que va a pasar, no va a dejar de ser tu hijo. Lo que va a pasar es que le vas a dar su limpia. Entonces cuando nosotros, ¿verdad?, persistimos, nos enojamos y no solamente nos airamos, sino hasta pecamos, ¿ok? Y sigues haciéndolo siempre así, bueno, entonces Dios va a tomar una determinación, no tirarte al infierno, porque ya has sido librado de la condenación. Pero lo que Dios sí va a hacer es castigarte, es ponerte una disciplina, como un padre lo haría con un hijo, ¿verdad? Que empezó gritando, brincando, no, que aquí, y el padre no lo pega todavía. Si se calma, ya estuvo. Pero si no se calma y sigue, ¿sabes qué? Entonces Dios, hermanos, trata al creyente en el pecado, en el terreno de la gracia, ya no en el terreno de la condenación, donde están los incrédulos. Y por eso esta palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de la fe, ¿sí?, en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el sacrificio. En cualquier momento que haya, hermanos, un problema, el sacrificio está dispuesto. Está mirando Dios el sacrificio. Cuando Israel pecaba, lo que los israelitas tenían que hacer era matar los corderos y extender el sacrificio, esa carne destajada, esa carne ya cocida, ya sacrificada. Y cuando Dios veía esa sangre del cordero, perdonaba a Israel, no hacía nada contra Israel. El pueblo seguía siendo su pueblo,
rebelde, pero sigue siendo su pueblo. ¿Por qué? Porque miraba. Entonces nosotros hoy que tenemos a Cristo, hermano, las veces que pecamos y muchas veces hasta nos rebelamos, el Padre tiene misericordia porque todavía ve a su Hijo. Por eso dice, si alguno pecare, tenemos a Cristo, ¿verdad?, como abogado. Pero Él realmente es el sacrificio presentado. Ahora no son animales, sino es el Señor. Entonces, ¿a quién le sirve el sacrificio en verdad? A la iglesia. El sacrificio que se hacía en Israel no servía para los paganos, servía para Israel. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debía de tener constantemente un sacrificio en el altar, para que cuando el Padre sienta que realmente ellos están pasándose de pecado, ve el sacrificio y les concede vivir un año más. Y esto es algo que ocurre con Cristo ahora que tenemos a Cristo. Entonces, cuando las personas dicen, ya pequé, ¿para qué sigo? No sirvo para creyente, no sirvo para buscar a Dios. Hay una equivocación allá. No están entendiendo ellos. Nadie sirve para ser cristiano. El que nos ha justificado, el que nos santifica es Cristo. Amén. Y ese es un detalle muy grande, ¿verdad?, en cuanto a la justificación. He estado explicando muchas veces muchas cosas. Espero que poco a poco, hermanos, vayan captando bien este pensamiento. Ahora, veamos, hermanos, detalles sobre esto, porque si Dios nos justifica, ¿cómo ocurre esto? ¿Y por qué? La semana pasada estuvimos diciendo, ¿verdad?, que hay un punto muy importante en cuanto a la justificación. Dios no solamente envió a su Hijo a morir y justifica a todos, sino dice la palabra, el que creyere será salvo. Cuando hablo de la justificación, hermanos, estoy hablando de la salvación. El que creyere. Entonces, el Señor nos ha justificado, hermanos, amén. Por eso Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Sí? Y la justificación viene, hermanos, porque nosotros creamos, ¿verdad?, en Él. El Señor no justifica a todo el mundo, aunque su sacrificio es para todo el mundo, no lo hace, porque las personas deben arrepentirse de su pecado. Y aquí hay una situación que nos separa de Dios, hermano. ¿Sí? Aquí surge un problema, porque no es solamente decirle a Dios, Señor, perdóname, justifícame también. Yo también quiero que me justifiques. La palabra habla de arrepentimiento verdadero. Y allá, ¿quién es el que tiene que arrepentirse? ¿Quién tiene que llevar esa acción? ¿Quién tiene que arrepentirse? El hombre. Para que la justificación llegue a tu vida y seas salvo, hay un paso que dar, un protocolo, si lo podemos decir así para que me entiendan. Te tienes que arrepentir, pero uno dice, ¿de qué me voy a arrepentir? Cuando uno hace algo, no sé, si usted se pone una ropa muy, muy buena, muy bonita, ¿verdad?, limpia, blanca, y de repente nos llevan a un lugar para hacer culto, y resulta que donde vamos lo que hay es lodo, es polvo, es todo. Usted va a decir, ay, cómo me arrepiento de haber traído esta camisa. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, realmente se arrepiente. Hay un objeto, hay una razón del arrepentirse. Hay algo que te hace saber, porque pudiste haber llevado otra ropa si supieras dónde vas, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento es la clave primeramente para poder alcanzar la justificación. Ok, Dios va a justificar al que se arrepienta, pero debe arrepentirse sinceramente y de verdad. Por eso podemos decir que aunque Él murió por todos y tiene la capacidad de justificar a todo el mundo, no lo va a hacer, porque no todos se arrepienten.
Entonces tenemos que repetir esto para que nos vaya quedando bien claro esto, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, todos los que estamos aquí? Arrepentirnos de verdad. Pero ¿cómo nos arrepentimos si no sabemos de qué arrepentirnos? La semana pasada entonces les dije, ¿verdad?, que es importante saber nuestros cargos, saber por qué, ¿verdad?, merecíamos ir al infierno. ¿Qué hicimos para que Dios diga que el hombre merece irse al lago de fuego? ¿Qué habremos hecho tan malo para que vayamos allá? Es entonces cuando Dios en su palabra lo describe. Pero lamentablemente, como lo he dicho, hermanos, muchas veces la iglesia solamente dicen: arrepiéntete de tu pecado, hermano, ven a Cristo, Dios te ama, te va a salvar. Sí me arrepiento. ¿Oras conmigo? Sí. Dile al Señor que te arrepientes. Está bien. Y lo decimos. Y ya vamos al templo y después no sabemos más nada. Muchos cristianos, hermanos, llegan a la iglesia y no saben ni de qué se arrepintieron. Y le dijeron: arrepiente de tu pecado. Sí, pero ¿qué es el pecado? Por eso cuando el creyente, hermanos, cuando la persona se convierte a Cristo, debe de mantener una vida de doctrina, una vida de enseñanza, porque la enseñanza es el que le va a llevar al verdadero arrepentimiento. Es decir, hay muchos que llegan a la iglesia, hermanos, hicieron la oración, pero no se arrepintieron de verdad. ¿Sí? Y yo les digo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, cuando empecé este camino, yo empecé a llegar a los cultos y adoraba a Dios. Y hermano, inclusive ya me hice miembro de la iglesia. Ya soy casi como un diácono. Oigan eso, en ese grupito que había empezado. Y ya me siento como diácono, ya me ven como un diácono. Y ahí estaba trabajando en el grupito que teníamos. Y sí, entendí que en algún momento alguien oró por mí: arrepiente de tus pecados, dale tu vida a Cristo, me dijeron. Y sentí que debía de hacerlo, porque todo está bonito lo que están haciendo. Pero hermano, hubo un día que yo les he testificado. Un día estando en la dominical, de repente empezó a predicar el pastor una palabra. Creo que predicaba de cuando Jesús fue al monte de los olivos para orar. Y dice la Biblia que lloraba gotas. Sus gotas de su sudor eran como gotas de sangre. Dice, ese me acuerdo hasta hoy, muy bien. Ese mensaje, hermanos, yo lo había oído en otras ocasiones, muchas veces, porque yo crecí en la iglesia. Pero ese día, hermano, no sé qué sucedió, que él estaba dando ese mensaje. Yo estaba mirando al pastor, pero no estaba mirando al pastor, estaba yo viendo esa escena de Jesús. Y en ese día, hermano, empecé a sentir algo que mis ojos empezaron a llenar de lágrimas. Empecé a sentirme tan mal, tan triste, de que el Señor haya tenido que pasar eso por mi culpa. Y es cuando empecé a entender el arrepentimiento, hermano. Y ese día me arrepentí, empecé a llorar. Y les digo, verdad, que creo que me pasé casi un mes llorando, hermano. No soportaba oír una alabanza, ver una película cristiana, y sentía que me exprimía en el corazón. Lloraba y creía ese momento, hermanos, que realmente estaba arrepentido. Todo lo que contaban de la palabra de Dios empezó a tocar mi vida. Empezó a hacerme sentir culpable. Recordamos que cuando David pecó, dice la palabra que vino el profeta. David ya había hecho muchos pecados, ¿sí? Acuérdense que él es del pueblo de Dios. David no era un extraño, era el rey de Israel. Había visto a la mujer bañándose, que es Betsabé, ¿verdad? Jezabel iba a decir. Veía a la mujer bañándose. ¿Será que el rey no pensó que lo que está haciendo está mal? Sí, lo analizó tal vez un poquito, pero no pudo resistir no mirar.
Y al rato como que se fue rebelde y le dijo, ¿verdad?, a su criado: anda a buscarme esa mujer. Como los reyes tenían permiso de tomar a cualquiera mujer que quisieran, eran los reyes, tenían, ¿verdad?, autoridad. Por eso cuando hablamos de Cristo como rey, significa que tiene autoridad sobre nosotros. Y cuando Él te dice: ven, debes de ir. Esa es la figura, ¿verdad? Entonces el rey David dijo: tráigame a esa mujer. No era su esposa, era una mujer de un soldado. Lo trajeron, estuvo con ella, embarazó a esta mujer y dijo: traigan al soldado, al esposo de la mujer. Y le dijo al soldado: anda a dormir con tu esposa. ¿Saben por qué lo estaba haciendo David? Para que parezca que ese hijo que iba a tener esta mujer era de su esposo. Pero el soldado no quiso ir a dormir con su esposa, se quedó en la puerta, se quedó allá. Y cuando se dio cuenta que este soldado no fue, porque dijo: ¿cómo voy a ir a dormir con mi mujer, oh rey, cuando mis compañeros están combatiendo en la guerra y yo no puedo hacer eso? No se pudo. ¿Estaba loco David? Sí, estaba loco en su pecado. No es que no sabía lo que estaba haciendo, pero se atrevió, hermanos, a ser rebelde, como ese niño que les conté hace un momento. Ya se estaba yendo con su rebeldía. Estaba golpeando a propósito, estaba tirando la coca, tirando los platos, ¿no? Y David dice: pues ¿cómo lo solucionamos? Lleven al soldado y póngalo enfrente de la guerra, para que cuando venga lo más fuerte de la guerra, pues sabe que él va a morir allá y muera y quede viuda esta mujer. Y así todo era un premeditado, hermano. Y iba, pero ya estaba perdido. Así le pasa al hombre cuando empieza a meterse en el pecado. Se enloquece, se atonta, se pierde, hasta contra Dios va. Y todo esto lo estaba haciendo David, hermano. Y bueno, terminó toda esa historia. Viene, ¿verdad?, el rey y le cuenta una historia, ¿verdad?, a David. Así ligera, rápidamente le dijo: ¿verdad? ¿Sabes qué? Quiero contarte algo, oh rey David. Quiero que hagas un juicio sobre lo que te voy a contar. Y se lo hizo como una parábola. Le dijo: había un hombre que tenía una ovejita, pero había otro hombre que tenía muchas ovejitas. Pero luego agarró la ovejita de ese hombre que solo tenía uno y mandó que la traigan y la sacrificó y se lo comió. ¿Qué crees que merece esa persona, oh rey? ¿Qué merece esa persona que hizo eso? No, ese debe morir, ese merece la muerte, ha sido un traidor. Y le dijeron por el profeta: ese hombre eres tú. Y de repente David se sintió, casi cayó de rodillas. Lo acusaron y empezó a llorar y se humilló y empezó a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname. Le contaron, hermano, para que pueda entender cuál es la razón de su pecado, aunque parece que lo sabía. Porque hay mucha gente que parece que sabe que peca y sí lo saben. Claro, yo sabía que engañaba a mi mamá y sé que estaba mal, pero aunque sé que es un pecado, no me arrepentía. Hacía muchas cosas de joven que estaban mal, pero no me arrepentía. Y seguía y seguía. Vino las consecuencias. Ahora, ¿cómo trata Dios a David? Ese rebelde. Mira, David, te voy a perdonar. Y es la gracia de Dios. Pidió perdón y lo perdonaron. Y dijo: sí, te voy a perdonar. No te voy a quitar de rey. O sea, quiso decir: vas a seguir siendo mi hijo. Por eso le decía: el pecado, por más que nos rebelemos, no alcanzamos llegar a la condenación. La condenación significa que Dios te diga: ya no eres mi hijo. Cuando Él te ha hecho su hijo, te ha justificado. Pero la rebeldía no puede hacer que pierdas, dejar de ser su hijo. Pero sí, lo que la rebeldía va a traer, hermano, es un castigo a los hijos de Dios. Entonces David, ¿verdad?, una tragedia después vino en su casa. Sus hijos tuvieron problemas, murió sus hijos, algunos de sus hijos tuvieron que terminar muertos. Él vio que se mueran, violaron a su hija. Se pasó unas cosas terribles, dolorosas para él. Y todo esto, hermanos, todas estas historias son
Nos cuentan eso para que entendamos qué es la justificación. ¿Cómo es el trato de Dios con los que ahora están en su casa? David estaba en la casa de Dios, era el rey de Israel. Y le dijo: no vas a dejar de ser rey, pero el mal no se va a apartar de tu casa. Te va a venir muchas cosas por lo que tú hiciste. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Cuánto lo entienden? Entonces la justificación, amados hermanos, tiene ese sentido. Nosotros como hijos de Dios ya arrepentidos, es decir, a lo que yo iba es que para que nosotros podamos recibir la justificación, que no es fácil recibirlo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, necesitas realmente arrepentirte de tu pecado, que eso no es problema de Dios, es tu problema. Porque si fuera problema de Dios, entonces Él haría que se arrepientan todos. Si es Dios el que tiene la tarea de hacer que tú te arrepientas y todos se arrepientan, entonces Dios tendrá la culpa de que se vayan al infierno las personas, porque Él no los hizo arrepentirse. Pero no es así. ¿Qué pasa entonces? Que tú y yo tenemos el deber de arrepentirnos. El Espíritu Santo nos ayuda a ver nuestro pecado tal como debe ser. Dice la palabra, que dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Juan capítulo 16 dice que Él convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo, Él usa el convencimiento. Cuando el profeta le estaba diciendo a David, le estaba contando la historia, el profeta le estaba convenciendo a David para que él entienda el mal que ha hecho. Y le digo: ese eres tú, ¿lo entiendes? Y David cayó arrepentido. Entonces, hermanos, es importante que conocer la condición en que pecamos. Deben contarnos la historia, pero lleva tiempo que nos cuenten la historia. Y eso es lo que estamos haciendo en este estudio. ¿Amén? Y por eso lo estamos grabando, porque si usted no lo entendió, vea el video otra vez y vaya entendiendo con las citas bíblicas lo que Dios dice en su palabra. Entonces, gloria a Dios. Entonces es importante, hermanos, amén, que podamos conocer el estado, hermanos, en que hemos pecado. Es decir, ¿por qué? Como ya dijimos, ¿verdad? David pudo entender esto, aunque parece que lo sabe, porque sí, pero no está arrepentido. Le tenían que contar esta historia para que él entienda su condición. Entonces, hermanos, amén, esto es importante, ¿sí? Ok, aquí está. Dice acá, número 1, aquí ya llegamos, ¿verdad? Aquí ya llegamos. Y quiero que volver a leerlo, porque es importante que usted entienda cómo vamos a avanzar en este conocimiento y conozca bien a Dios, conozca qué es lo que sucedió. Dice acá: es necesario que conozcamos nuestro problema judicial ante Dios por haber infringido la ley de Dios, para valorar la justificación. En el libro en la primera carta de Juan 3:4 dice: todo aquel, dice, que comete pecado, todo aquel que comete pecado está señalando, hermanos, amén, a todos los que cometemos pecado antes de conocer a Cristo. Dice acá: todo aquel que comete pecado infringe también, dice, la ley. Y esa palabra, también la ley, significa que no solamente se infringe la ley, hay otro aspecto en que pecamos, en cuál es el sentido. Pero hay uno de estas razones que es por infringir la ley. Dios, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tus padres debes honrar a tus padres, debes amarlos de verdad. Un padre se siente complacido cuando ve a su hijo que lo ama.
¿sí? Cuando un hijo demuestra odio, rencor o no amar y honrar a sus padres, los padres, hermanos, se duelen, les duele eso. A un padre que quisiera que sus hijos lo amen, le duele. ¿Y qué es eso? Es un pecado que cometemos cuando no amamos a nuestros padres. De modo que honrar a los padres no significa solamente llevarles licuadoras y lavadoras y cosas, ¿verdad? Y ropa y cosas para decirle día del padre, ¿no? Día de la madre. No. Los padres saben, conocen a los hijos que lo aman y saben quienes no lo aman, aunque son sus hijos. Aunque le traigan una lavadora grande, aunque le traigan un ropero, aunque le traigan un coche, sabe que ese hijo no lo ama. Si al caso tal vez esté comprando su herencia para que luego digan: mi hijo es el que más me quería, toda la casa es para él. No. Pero a los padres no los engañamos. Los hijos que aman a los padres de verdad, aunque no tengan que darle a su padre en 10 de mayo o en el Día del Padre, los padres saben que lo aman. Y alguna vez me sucedió con mi mamá, que pues todos daban regalos a sus madres, como lo sabemos, ¿verdad? Que es una costumbre. Y pues no había que darle. Y recuerdo que en una ocasión, de las tantas veces que pasa el 10 de mayo, ¿verdad? Que es un día célebre en el mundo, me fui y lo abracé. Y casi le estoy diciendo: no tengo nada que darte, pero lo abracé. Y me dice ella: hijo, no te preocupes, yo sé que tú me quieres. De otra manera manifestaba yo el amor a ella. No podía darle una lavadora, una licuadora, y como lo hacen, ¿verdad?, muchos hijos. Entonces, cuando uno no ama a Dios, hermano, uno ha pecado contra Dios. Pero aparte de que tú no lo amas, hay una serie de leyes. Entonces, no solamente se pecó porque papá dijo: aquí dice que cada quien va a arreglar su cuarto, aquí dice que cada quien va a lavar su plato. Hay un mandamiento, no, hay un reglamento. Y cuando los padres ven que los hijos, aunque ya les pusieron los reglamentos de casa, y ven que no lo obedecen, ¿cómo se siente un padre que le dice: hijo, a ti te toca hacer esto, y el hijo le vale, no lo hace? ¿Cómo se siente un padre, hermanos? Defraudado, desobedecido. Entonces hay dos maneras de la cual se conoce, hermanos, el pecado. Uno es que el hombre totalmente despreció a Dios. No importa si él tenía mandamientos o no, el hombre no quiso nada con Dios. Aparte de eso, Dios puso mandamientos y los violó también. Entonces se dan cuenta del mal. Por eso decimos, ¿verdad? Es importante, es necesario, dice, que conozcamos nuestro problema judicial. ¿Cuál es el problema judicial? El mandamiento. Aparte de que me debías de amar y no me amas, por lo menos hay una ley y tampoco lo cumples, ¿verdad? Y eso muchas veces tenemos que confrontar a nuestros hijos, hermanos, con eso, como diciéndole, ¿verdad? Si no me quieres, no me aprecias, por lo menos mientras vivas en mi casa vas a obedecer esto y esto y esto. Hay padres que lo hacen, muchos padres lo hacen, y los hijos molestos, sí, lo hacen, pero desprecian a su madre, desprecian a su padre. Lo hacen molesto. Sí, ahí está, ya te sirve. Ahí está, ya recogí eso, porque lo dijo. Y para que yo esté acá en tu casa viviendo, pero ni te quiero. El día que yo pueda y tenga dinero, me largo de esta casa, dicen los hijos. ¿Y cómo se sienten los padres? Doblemente defraudados. ¿Entienden eso, mis hermanos?
Eso es lo que hicimos con Dios. Eso es lo que hizo el hombre con Dios. Entonces es importante entender que hay un pecado o una forma de que pecamos. Uno es el problema con la ley. Y por eso entonces aquí el texto de 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ese es el primer punto, que Dios puso mandamientos, hermano. Pero si el hombre amara a Dios, hermano, obedecería los mandamientos con gusto. Ese es el problema, que el hombre, hay una cosa que no ha entendido, que debe rendirse a Dios, darle su corazón a Dios, porque hasta que eso ocurra, hermano, vamos a poder servir a Dios con entusiasmo, con ganas, con deseo, sonriendo. Vamos a hacer todo lo que Dios nos pide. Amén. Cuando Jacob le dijeron, ¿verdad? Si te vas a casar con mi hija, pero vas a trabajar 7 años. ¿A quién le gustaría esa condición, hermanos? Hoy que le digan, te vas a casar con esta muchacha, pero vas a trabajar para mí 7 años sin que yo te pague. Lo veríamos mucho, largo. Bueno, pero ¿sabe qué? Cuando amas a esa muchacha y estás viendo a la muchacha que está bien bonita y todo lo demás, y uno, hermano, dice: no, pues yo trabajo, suegro, hasta se muestran muy trabajadores, hasta se quieren lucir, ¿verdad? Contentos, hasta chiflando, están trabajando. Y así lo hacen los yernos muchas veces. En su casa no trabajan, pero cuando van con el suegro, allí sí están reparando la casa, están deshervando allá para que lo vea la muchacha y lo vean los suegros, que ay, es trabajador ese muchacho. Solamente está conquistando, ¿verdad? Porque hay algo que le interesa. Dios quiere que amemos, hermanos, lo amemos. Y que cuando Él dijo, verdad, yo quiero que cumplan mis mandamientos, y que los hombres, verdad, se dieran cuenta que hacer los mandamientos de Dios es demostrar también amor a Dios. Cuando tus padres ponen un mandamiento en tu casa y dicen: ahora nos vamos a levantar todos a las 7 de la mañana, como Él lo dijo y es el papá y lo quiero, me voy a levantar. Así es. Y eso es lo que el hombre no ha podido hacer o no pudo hacer, hermano. Y que ahora Dios espera que eso hagamos. Por eso los que se arrepienten de verdad, hermano, se pegan tanto a Dios que hasta causan problemas muchas veces afuera, porque la gente lo ven como locos, fanáticos. Cada rato al templo, cada rato orar, puro Biblia, puro que vas a visitar. A todo le estás diciendo de Cristo. Cállate, no sigas haciendo así. No puedes ser un cristiano normal. ¿Y cuál es el cristiano normal? El cristiano normal es el que no ama a Dios. Es el que puede ir al templo un rato y se acabó. Es el que puede dejar de leer su Biblia y lo puede leer una vez y ya estuvo. No está enamorado de Dios, no ama a Dios. Entonces aquí hay un pecado, hermanos. Aquí hay una transgresión a la ley. Entonces es importante que para Dios es importante que nos están leyendo, hermanos, el acta, lo que leímos en Colosenses las semanas pasadas. El Señor aquí nos está leyendo el acta, nos está mostrando lo que hicimos, en qué pecamos, para comprender la gravedad de nuestro mal y darnos cuenta de que no podemos salvarnos por nuestras buenas obras. No podemos salvarnos por cumplir la ley, porque Dios quiere más que simplemente que obedezcas una ley. Quiere que lo ames con todo tu corazón. Alabado sea Cristo. Por eso dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios no obliga que hagas eso. Si lo quieres hacer así,
vas a poder amar a Dios. Si no lo quieres amar así, déjalo. Pero a Dios no se le puede amar a medias. Si te amo, Señor, pero no soporto a los hermanos, me caen mal. No se puede. Vas a amarme a mí y amarás a tu prójimo, y amarás aún a tu enemigo. Entonces, hermano, no es fácil, ¿verdad? Porque todo eso lo tenemos que reconocer, que hemos pecado a Dios. Nos hemos peleado con nuestros enemigos. No hemos amado a los hermanos y no hemos amado a Dios. Y a veces queremos pretender obedecer a Dios como lo hicieron los israelitas, tratando de obedecer las ceremonias y todo, pero no había amor. Cuando había una oportunidad de robarle a su hermano algo, se lo robaban. Decía que el Señor decía, ¿verdad?, que los mercaderes de Israel le cambiaban, ¿verdad?, la pesa a la báscula. Y dice, vamos a hacer trampa, dice, y vamos a hacer mucho dinero con esta cosecha que viene. Cambiemos la medida, disfracemos la medida, dice allá, para que podamos, ¿verdad?, para que la pesa sea más y podamos tener más dinero. Y así robaban a sus propios hermanos. Y les decía Dios, ¿verdad?, hay pesas falsas en sus casas. Han sacado bien su cuenta de lo que están vendiendo y saben cómo robarle a sus hermanos. Tremendo. Y todo eso debían saberlo. Y por eso la ley, hermanos, hablaba de esto. Y por eso Dios nos habla, nos hace ver, hermanos, que es importante que nosotros podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Hemos violado la ley, hermanos. Hemos violado la ley. El hombre ha violado la ley. Y por lo tanto está bajo una condenación que si no reconoce y se arrepiente de corazón, no puede haber justificación. Ese es el problema. Por eso estamos hablando esto y estamos aclarando eso. Sí, qué bonito es esto, hermano, porque usted debe entender cómo es el trato con Dios. No solamente decir, me convertí, sí, me arrepentí, ahí voy a la iglesia. Mucha gente que están hoy en las iglesias se van a morir y van a ver el infierno. Y se van a hacer muchas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? Si estábamos yendo a la iglesia, si nos arrepentimos, hicimos la oración. Cuando nos dijo el pastor, haz esta oración conmigo, di que te estás arrepintiendo, dile al Señor, me arrepiento. Pero nunca se arrepintieron sinceramente, hermano. Es importante hacer una distinción entonces entre pecados, entre pecado y pecados. ¿Sí? Dios, cuando nosotros estamos lejos de Él, hermanos, amén, no nos perdona de pecados, sino de pecado. Un pecado es la envoltura completa de nuestra maldad. Lejos de Dios tenemos muchos pecados, pero Dios mira como un solo pecado. Es como cuando una persona tiene cáncer. Tú vas, o una persona va al doctor y le dicen, ¿sabes qué? Tienes 20 tumores cancerosos, malignos. Te vas a morir. Y va otro y le dicen, tú solamente tienes un cáncer. Solamente tienes uno, ¿verdad? Lo mismo. El cáncer, aunque solamente tengas un tumor, te va a matar. De nada sirve que tengas 20 o 15 o 2 o 3. Mientras tengas uno, te mata. El pecado no se mide por las cantidades. Por eso cuando estás lejos de Dios, tu pecado, hermanos, es que tu pecado es no reconocer a Cristo. ¿Para qué? Para que como pecador puedas tener un sustento de tal modo que aunque falles. Por eso los cristianos, los que estamos seguros y conocemos bien esto, hermano, aunque digan, que está mal, que
Nos pueden acusar de 1000 cosas y nosotros decimos, mientras Dios no nos acuse, porque Él sabe la verdad de lo que hacemos. Pero amado hermano, es importante, hermanos, que nosotros entendamos eso. Cuando estamos lejos de Dios, una cosa necesitamos: arrepentimiento de haber rechazado a Dios, de no venir a Dios, de no buscar a Dios. Por eso enseñamos aquí que cuando tú ves a alguien en la calle o alguien fuera de Dios, alguna vez preguntan: ¿verdad que está mal que se divorcien? ¿Verdad que está mal que hagan esto? O sea, no podemos juzgar al mundo, hermanos, por sus cantidades de pecados. Que cuántas veces se divorció, que cuántas veces pegó a alguien, que cuántas veces ya se emborrachó. No, porque para Dios, hermanos, el pecado no se cuenta por kilos ni por metros. Un pecado te va a llevar al infierno. Por eso no hay pecado chico ni grande. Si tú no has dado tu vida a Cristo, estás igual de perdido con el que ha asesinado a 1000 personas. No creas que el que asesinó a 100 personas es más pecador que aquel que no se ha entregado a Cristo y que no ha asesinado a nadie. No, es lo mismo. El cáncer lo traemos. Y por eso la palabra pecado, o Dios habla del pecado del mundo cuando estamos lejos de Dios como un pecado. El pecado de no reconocer a Dios. Y por eso no tiene caso que le digas a una persona en su casa, ¿verdad? No, quita eso, está mal. No hagas aquello, está mal. No te pintes, no te cuelgues esto, no te hagas lo otro. No tiene sentido. Porque lo que las personas deben de hacer es arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón, y entonces Dios empezará a quitar cada una de las cosas que están mal. Y siempre tomo esta ilustración como cuando le daban yo lo veía cuando mis abuelitos les daban un líquido, una bebida a los pavitos. Los pavitos tenían un montón de granitos. No sé cómo le llama a esa enfermedad. ¿Viruela se le llama? Que los pavitos todos estaban cubiertos de esos granitos. Y les daban, ¿verdad? La medicina y se lo tomaban. Y poco a poco se les iba cayendo. Cada día veías que menos se les caía, se les iba cayendo. Solamente necesitamos un verdadero arrepentimiento para que entendamos que el adulterio es malo, para que entendamos que la mentira es malo, para que entendamos que las cosas que tenemos en casa no convienen muchas veces. Pero querer arrancarle las cosas a la gente cuando no conocen a Dios no los salva. O sea, nadie se va a salvar porque dejó alguna cosa. No, necesitan venir a Cristo y arrepentirse con todo su corazón para que empiecen una nueva vida donde Dios empiece a tratar con cada pecado que el hombre hace, y el hombre se dará cuenta. Ahora el que ha creído en Cristo, sin que le digan, cuando le sale un insulto, dice: ay, está mal, ¿verdad? No lo voy a volver a decir. Y trata de no decirlo, porque aunque ya se convirtió de verdad, le sale a veces el insulto. Pero lo más importante en ese momento no es si siempre insulta un poquito o mucho. El caso es que le ha dado su vida a Cristo. Cristo lo ha justificado. ¿Y qué tiene que hacer esa persona? Cada día santificarse, cada día dejar que caiga toda la suciedad, toda la enfermedad, el cáncer que irá cayéndose poco a poco. Y eso tiene que ver con un proceso, hermanos. Amén. La vida cristiana es de un proceso. La gente no cambia porque vino hoy y lloró en el altar y mañana no hace nada malo, o todo cambió. No, hay que entender eso. Y por eso la palabra de Dios dice acá en Juan 1:29, dice acá: el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
pecado del mundo. Entonces, ¿qué dice acá? El pecado, no dice los pecados del mundo. Por eso me puedes contar tu historia. Yo maté, yo violé, yo ya tuve 5 esposas, yo ya hice acá, ya hice allá. Cuando Jesús miró a la mujer prostituta, a aquella adúltera que iban a apedrear por quién sabe cuántos adulterios, cuántas veces se había acostado con hombres que no eran su esposo, el Señor le dijo: solamente una cosa tienes que hacer, vete y no peques más. No necesito saber cuántos pecados has hecho. Una cosa tienes que saber: arrepiéntete, vete y no peques más. Y dice esta palabra, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado. Está diciendo, hermano, que hay una sentencia, hay un nombramiento, hay algo que nos tiene separado de Dios. No es la borrachera, no es los malos pensamientos. Porque si fuera eso, uno deja de tomar y se salva. Si son los malos pensamientos, pues ocupar la mente con algo y nos salvamos. Pero no es eso. Tienes que arrepentirte de no haberle dado la gloria a Dios, de no haberle dado tu vida a Cristo. Porque desde el día que naciste en este mundo, naciste para darle la gloria a Dios y no lo has hecho. Por eso se revela la ira de Dios, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque habiendo conocido a Dios, dice, no le dieron gracias, no le agradecieron, no han vivido para Dios. Entonces Dios no te condena porque tú mataste, entonces eres muy condenado. No, hermano, necesitamos un arrepentimiento para que sea perdonado un pecado. Y cuando eso ocurra, pasaremos de muerte a vida, para que Dios empiece a tratar nuestros pecados ahora ya no como un pecado, ahora sí los pecados. O sea que los pecados son los que cometen los creyentes. El pecado es lo que cometió el mundo. Porque ahora sí, mentiste, tienes que venir a la casa de Dios, o allí donde estás en tu casa, arrodíllate y pídele perdón a Dios porque mentiste a tu esposa. Saliste y miraste mal al vecino, entra a tu casa, arrodíllate y pídele perdón a Dios porque miraste mal al vecino que nada te estaba haciendo. Ahora sí, la propiciación de Cristo es por los pecados de los creyentes. Entonces hay un pecado. Aquí el pecado es uno, es como un solo muro que nos separa de Dios. Ahí del otro lado está Dios y su gracia. Aquí simplemente somos reos, somos condenados. ¿Por qué estás aquí? Yo maté. ¿Y tú por qué estás aquí? Yo robé. ¿Y tú por qué? Todos estamos en la misma cárcel. Y aunque hicieron diferentes pecados, y dicen, ¿por qué estás aquí? ¿Verdad? Eso dicen los reos cuando llegan a su celda y le preguntan, ¿y tú por qué te trajeron? Por esto y por esto, y todos cuentan por qué. Pero lo más triste es que están todos en la misma celda. Ninguno puede salir a menos que se declare justo, que no cometieron nada, que un juez diga, saquen a ese de allí, lo perdonamos, no cometió nada, se ha pagado su deuda, dale la gloria al Señor. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, amado hermano. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Por eso la justificación, hermano, es el amor maravilloso de Dios para tu vida, para la mía. Pero es importante que reconozcamos y entendamos qué es el pecado, de dónde Dios nos culpó, por qué nos ha culpado el Señor para ir al infierno, hermano. Ir al lago de fuego no es cualquier cosa. Entonces vale la pena estudiar y entender por qué nos iban a lanzar al lago de fuego. Pero ahora Cristo ha venido, Él ya murió por nosotros, amado hermano, y hoy tenemos la bendición que
todo aquel que en Él creyere. Qué tan fácil es que ahora tú puedas creer nada más en Cristo, arrepentirte de corazón, hermano, y pasar de este lado donde los pecados se perdonan de uno por uno. Amén. Porque cada día fallamos, cada día pecamos, pero no somos condenados. En cambio, los del otro lado, aunque no hagan nada un día, están en condenación. Porque una sola cosa hará la diferencia entre ellos y nosotros, o entre el condenado y el justo: el arrepentimiento que debe de venir a nuestra vida. Eso es lo que hizo David. Eso fue la diferencia entre David y Saúl. El rey Saúl también cometió pecados contra Dios. El problema del rey Saúl es que nunca se arrepintió de sus pecados. Al contrario, llegó hasta el punto de ir a consultar a una bruja para ver cómo iba a estar su condición. Pero David, parece que para mí como humano podríamos decir que David parece que hizo peor que Saúl. Sin embargo, David fue perdonado, hermano, porque se arrepintió. Se arrepintió cuando oyó, cuando él mismo dijo, ¿verdad? Ese hombre que hizo tal cosa debe morir, merece la muerte. En otras palabras, merece el infierno. Y le dijeron, ese hombre eres tú. Dios le estaba acusando. Y Dios debe confrontarnos con nuestro pecado, hermano. Eso es lo que hizo Dios en mi vida aquel día. Sentí que me señaló, sentí que me dijo, por ti fui a la cruz, por ti derramé esas gotas de sangre. Y es por eso, amado hermano, que empecé a sentir un dolor, un arrepentimiento que no es una cosa fingida, no es algo que yo traté de hacer, no es algo que ni me di cuenta en qué momento yo estaba en el suelo. Estaba en el suelo hincado, amén, no tirado como ahora hacen muchas personas. Estaba hincado, llorando. Nunca, hermano, amén, me humillaba. Era altivo, como diciendo, ¿verdad? A mí no me van a ver llorar, porque parece que los que lloran son gente que, ¿verdad?, han perdido su orgullo, han perdido, hermano, su soberbia. Y cuando no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, somos soberbios. Queremos continuar de pie delante de Dios, como diciendo, ¿qué te pasa? Yo puedo vivir, yo puedo hacer mi voluntad, yo puedo continuar en mi rebeldía. Pero Dios quiere, amado hermano, que nosotros nos arrepintamos. Y en esta noche Dios nos da la oportunidad. Y cada día que predicamos y hablamos de este mensaje, Dios está invitándote. Dios está invitando a los que estamos aquí. Ojalá, ¿verdad? Qué bueno que todos los que estamos aquí ya hayamos pasado por ese arrepentimiento sincero. Si es así, yo me alegro. Que nadie venga al altar, porque todos estamos ya allí. Pero si hubiera alguien que todavía no ha sido justificado, está en peligro. Si mueres, te vas a ir al infierno, porque nada te justifica. Si tú dices, pero hoy no hice nada malo, me comporté muy bonito, no por eso vas a ir. Tienes que arrepentirte. Y en esta noche Dios nos llama. Ponte de pie en esta noche, amén, y vamos a orar al Señor. Y dele gracias a Dios, porque Dios hizo su sacrificio por ti, hermano. Por ti, por ti, por ti. Él te amó a ti, te miró. Él pensaba en ti, con tu nombre, así como tú eres. Él te miraba, porque Dios te veía antes de la fundación del mundo. Nos veía a cada uno de nosotros con esa cara que tú tienes. Amén. Así nos miró el Señor y dijo, yo voy a dar mi vida por este. Yo voy a dar mi vida por esta mujer. Yo voy a dar mi vida por este varón, por este joven. Yo voy a dar mi vida para que cuando él se arrepienta, cuando él quiera buscar el perdón, ahí estará mi perdón, ahí estará mi sangre, ahí estará mi bendición, mi justificación. Eso hace el Señor en esta noche, amado hermano. Ora a Dios, oramos al Señor, amén. Oramos al Señor.